Bienvenidos nuevamente a la esencia del Bhakti, una palabra a la vez, donde tratamos de tomarnos el tiempo una palabra a la vez para explorar qué es la esencia del Bhakti, qué es la esencia de la devoción, de una vida de amor, de una vida dedicada a amarlo todo, ¿no? Como diría una amiga mía, a enamorarnos perdidamente de la totalidad de la existencia hasta el punto de nuestras lágrimas. Todo un proceso de vida, todo un proyecto. Por lo tanto, necesitamos ir una palabra a la vez, ni siquiera una oración a la vez, un párrafo a la vez, una palabra a la vez y tomarnos el tiempo para rumiar, procesar, internalizar y luego expresar la esencia de cada uno de estos términos que tanto encierran y tanto significan. El día de hoy vamos a estar compartiendo algunas reflexiones sobre la palabra ahimsa. Ahimsa, que muchas veces se traduce como no violencia, y mientras que dicha traducción es correcta, en cierta medida vamos a tratar de matizar que tantas otras posibilidades que existen dentro de ese término. ¿Y qué significa en última instancia no violencia si elegimos traducir ahimsa como tal? Obviamente ahimsa es un término relativamente popular en Occidente, incluso fuera de la tradición del Bhakti, dentro de otras escuelas yógicas, vedánticas, incluso más allá, como un principio de no violencia, sea que lo conectemos con personalidades como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King y diferentes otras personalidades que abogan por una protesta no violenta. En última instancia, o por empezar, ahimsa comienza con un compromiso de no dañar. De vuelta, como punto de partida, no en última instancia, perdón, como punto de partida. Quizás no la definición completa, como vamos a ver, pero debemos saber dónde comenzar a desplegar las implicancias de esta palabra y de cualquier palabra, dicho sea de paso. Un compromiso con no dañar, entendiendo que existe algo llamado violencia, existe algo llamado daño, y que tenemos un potencial de incurrir en ello, un potencial tremendo. Si decidimos darle rienda suelta a ese potencial, en un sentido no hay límites. ¿Qué tan bajo podemos caer? Así como no hay límites, ¿qué tan alto podemos volar en nuestro potencial más brillante? Ello puede ser expresado en todas las direcciones. Entonces, ahimsa, como digo, suele traducirse como no violencia, pero al mismo tiempo la idea de no violencia puede quedar limitada si pensamos que ahimsa solo implica en evitar causar daño. No realizar ningún tipo de violencia. En verdad, técnicamente hablando, la palabra ahimsa significa violencia, y la a muchas veces en sánscrito implica la ausencia de o lo opuesto a. Entonces, si yo digo violencia, ahimsa como violencia, ahimsa significa no violencia o la ausencia absoluta de violencia. Pero otra opción en sánscrito con esta letra a como un aparente antónimo indica no necesariamente la ausencia absoluta de violencia. En muchos casos es una reducción de violencia, en este caso reducción, ¿no? Lo menos posible de lo que fuere que siga en esa palabra. Entonces, en un sentido podríamos decir que ahimsa, más que significar no violencia en el sentido absoluto de la palabra, implica una reducción consciente del daño al mínimo posible. Considerando que es casi inevitable causar algún tipo de daño en nuestra misma subsistencia. Al respirar, al caminar, en las escrituras del Bhakti se describen diversos actos diarios, cotidianos, en donde querámoslo o no, sepámoslo o no, se genera algún tipo de violencia, incluso al barrer el suelo, de vuelta al caminar, al respirar, que decir otros actos que requieren actos más literales, con consecuencias más claras que terminan afectando al entorno. Entonces, de ese lugar, ahimsa puede ser redefinido como digo, un compromiso de causar el menor daño posible, reducir la violencia al mínimo posible. De vuelta, el prefijo a no siempre implica negación absoluta. Si eso fuese posible, bienvenido sea, ¿no? Si eso no es posible, que comience indicando disminución. Disminución al mínimo posible, reducir la violencia
incluso cuando no es posible eliminarla por completo. Y esto lo menciono para ser realistas también, porque si no quedamos enamorados muchas veces con ideales sobre romantizados y tratamos de dar un salto cuántico hacia la no violencia absoluta, no nos resulta posible y quizás terminamos regresando a un tipo de vida considerablemente violenta donde podríamos evitar bastante de esa violencia. Entonces, de vuelta, la vida misma, mantener nuestra vida, mantenernos con vida en este cuerpo, digámoslo así, implica siempre necesariamente cierto nivel de impacto en el entorno, en el medio ambiente. Como digo, consumimos, intervenimos, afectamos nuestro entorno desde lo más básico que es respirar, hasta de vuelta caminar, barrer, cocinar, fuego, etc. Y no decimos esto como una resignación, sino como una concientización de algo posiblemente inevitable y dentro de ese marco, como de todas maneras ser lo más conscientes posibles para reducir el daño al mínimo posible. Entonces, de ese lugar podríamos decir, Ahimsa no busca una perfección sobreidealizada, sino conciencia, realismo, responsabilidad y sobre todo intención, ¿no? El concepto de lo intencional, la intencionalidad detrás de cada acto, sabiendo con profunda humildad, quizás durante el día voy a matar a alguna entidad viviente. Al salir a caminar aquí en el campo donde me encuentro, probablemente en una caminata de 1 hora, habré caminado por sobre una buena cantidad de hormigas que no he visto, que en la medida que puedo evitarlo, obviamente lo haré, pero en la medida que no pude evitarlo, no pude ser consciente, qué hacer al respecto, ¿no? Entonces, tener ese tipo de aceptación, tener ese tipo de realismo de la inevitabilidad de cierto grado de violencia y obviamente tratar de reducirlo al mínimo. Entonces la pregunta central en ese caso pasa a ser ¿cómo reduzco el daño en mi forma de vivir? ¿Cómo reduzco el daño en mi forma de actuar, de relacionarme? Si en algún momento llegamos a alcanzar un nivel de reducción total o casi total, genial, pero partamos del realismo de donde nos encontramos hoy y más que querer reducir o cambiar algo de manera total y absoluta, ¿cómo reducir eso? En el caso de hablar de algo negativo, en el caso de hablar de algo positivo, ¿cómo incrementarlo de manera exponencial, gradual? Y como digo, Ahimsa se aplica en lo cotidiano, empecemos en el día a día, ejemplos que ya di. En cómo hablamos también, cómo hablo de una manera donde pueda reducir el daño al mínimo posible, el impacto negativo en mis palabras, en mis pensamientos, a la hora de comer, en mi dieta, cómo trato a otras personas, cómo me trato a mí mismo, cómo me relaciono en mi propio diálogo interno que se da durante todo el día. ¿Qué tanto abrazamos el principio de Ahimsa? ¿Qué tanto cierto nivel de daño y de violencia es evitable, podría ser evitable, pero no lo estamos evitando? Muchas veces limitamos, como digo, somos reduccionistas, muchas veces y lamentablemente terminamos limitando palabras como violencia a una sola idea o una sola expresión y muchas veces a su expresión más externa, si se quiere, más visible. Entonces, pensamos violencia es un acto físico, golpear a alguien, matar a alguien, y obviamente no estoy diciendo que eso no es violencia, aunque dependiendo del caso también, ¿no? Si es defensa personal y alguien quiere matarme y en respuesta actúa así, tenemos que contemplarlo eso desde un contexto en particular. Entonces, violencia no comienza necesariamente en la acción física, generalmente comienza, o siempre diría yo, comienza en algo interno, en donde lo externo termina volviéndose un subproducto, una extensión natural dentro de lo antinatural de ello. Comienza internamente la violencia, en pensamientos, en nociones tóxicas, en juicios y prejuicios, actitudes sutiles, actitudes invisibles hacia el entorno, hacia nosotros mismos, que eventualmente ya no pueden quedar contenidas por dentro y terminan rebalsando y expresándose en el afuera. Diferentes secuencias de fermentación de la violencia en este caso. Reacciones internas como, no sé, irritación, desprecio, rigidez,
todo ello son formas iniciales de violencia, son semillas. Y obviamente detrás de toda esa violencia interna no deja de haber algo digno de comprensión y de compasión. Generalmente todo eso surge a partir de un ser resquebrajado, herido, lastimado, traicionado, abusado, triste. Entonces es importante también hablar de violencia y de analizar la violencia que uno mismo puede estar perpetrando hacia otros o viceversa. Tratar de que la historia no quede reducida únicamente incluso a la palabra violencia, ya que muchas veces el volvernos no violentos o lo menos violentos posibles hacia nosotros u otros también comienzan a comprender qué hay detrás de la violencia que apreciamos. Entonces ahimsa, por lo tanto, requiere un profundo trabajo interior, como espero se den una idea hasta el momento. No solo control externo del comportamiento, sino también control interno. Y de vuelta, control no implica un control forzado, sino una comprensión compasiva profunda que me lleva a entender de dónde todo eso está viniendo. Y habiéndolo comprendido con comprensión, con compasión, puedo trabajar sobre eso de un lugar más empático y realista, en nosotros o en otros. Ahora bien, ahimsa no deja de ser una expresión negativa en un sentido, ¿no? Como a veces digo, algunos practicantes de la tradición del Bhakti, en donde en ocasiones existe una noción de 4 principios regulativos, a veces descritos como 4 pilares de una vida dhármica, de una vida virtuosa. Y a veces se traduce una de ellas como en términos de no, de negativos, no hacer esto, no hacer aquello, no consumir, por ejemplo, no consumir productos que provienen de un trasfondo de violencia. En nuestro caso dirían no comer carne, por ejemplo. Y obviamente, de vuelta, es toda una conversación, porque hay personas que consumen carne y matan al animal ellos mismos de una manera ritual, sagrada, como en muchas tradiciones milenarias ocurre. En las escrituras existen disposiciones para ese tipo de consumo en ciertos casos. Y en otros casos alguien puede ser vegetariano o vegano, llevando una dieta oficialmente menos violenta, al menos de acuerdo a la opinión de algunos, y quizás no están relacionándose con el alimento desde un lugar de ritual, de sacralidad, como quizás lo hace alguien que está consumiendo carne. Entonces, ¿quién se encuentra en un sentido más profundamente conectado con lo que está ocurriendo? Otra conversación, pero diferentes variantes de qué es ahimsa, qué es violencia o no violencia. Pero lo que iba es que muchas veces en la tradición del Bhakti se describe no violencia como no consumir carne. Pero en realidad eso es solamente un ejemplo de cómo la no violencia puede expresarse en mi plato. Pero la no violencia va más allá de una dieta. E incluso al decir no violencia estoy aún describiendo la cualidad en forma negativa, ¿no? En términos de qué no hacer. Pero ahimsa en última instancia no es solo restricción, no es solamente negación, sino incluye su contraparte positiva. Entonces, ¿cómo sería una manera positiva de expresar no violencia, la menor violencia posible? Bueno, cuidado, respeto, sensibilidad, afecto, amabilidad, lo más posible. Así como ahimsa implicaría la menor cantidad posible de violencia, su contraparte positiva sería la mayor cantidad posible del opuesto a la violencia, afecto, cuidado, etc. Entonces, en última instancia, ahimsa apunta a eso. No solo se trata de no herir, de no lastimar, de no matar, sino de cómo relacionarnos activamente, positivamente, con lo que tenemos delante, de la mejor forma posible de acuerdo a nuestra capacidad presente. Entonces ahí tenemos una definición mucho más amplia, que decir ahimsa es no comer carne o es seguir esta dieta o no atacar o no matar. Sé lo más amoroso posible. No hay límites a ello, no hay límites a qué tanto ahimsa puede haber allí. Y como dijimos, esto incluye cómo vemos a los demás, no reducirlos a sus errores, no ponerlos en una caja y juzgarlos allí por siempre, reconocer el potencial brillante de cada alma, incluso aun cuando se encuentren en un capítulo de lo más restringido, de lo más condicionado, de lo más limitado, hacia otros, hacia nosotros, tener ese mismo tipo de apreciación. Entonces, desde ese lugar podríamos incluso conectar la noción de ahimsa con la noción de gracia, de misericordia, de compasión. Relacionarnos con el otro sin reducir al otro a su peor momento. Empecemos por allí. Al otro o a nosotros mismos, de vuelta, ese puede ser el otro.
No ver al otro en relación a su peor momento, no reducirlo a eso. Ok, tocaste fondo, hiciste esto, fue lo peor de lo peor. ¿Ese es el fin de tu historia? No. Incluso aunque estemos tocando nuestro peor momento, cada ser sigue incluyendo por siempre un potencial brillante, ilimitado. Entonces hay diferentes terminologías también en la tradición del Bhakti que hablan de ahimsa y que también hablan de compasión y gracia, karuna, daya, kripa, anukampa, ¿no? Compasión, bondad, empatía. En última instancia todo ello habla de ahimsa también. En un famoso texto yógico, los Yoga Sutras, ahimsa se habla de yama y niyama, diferentes cosas a hacer y no hacer. Y lo primero que aparece en la lista es ahimsa, interesantemente, como principio ético, ¿no? Incluido incluso antes de la palabra satyam, que implica veracidad, que no solamente es no mentir, que no solamente es decir la verdad, sino decirla de una forma, siendo que satya viene después de ahimsa, decirla de una forma que incluya ahimsa, que sea no violenta, y no solo que sea no violenta, que sea amorosa. A la hora de hablar mi verdad en relación a otros, lo que veo, lo que opino, hacerlo de una manera que nutra al otro, que sea un acto de gracia y compasión. La verdad no debe expresarse de forma que cause daño innecesario. A veces la verdad puede incomodar, puede choquear, y eso puede ser necesario siempre y cuando, nuevamente, intencionalidad. Eso sea expresado en un marco más amplio de buscar y desear lo mejor para el otro y de tratar de darlo de una manera en la que sea sostenible para el otro. Y yo comprometiéndome a estar allí para sostener al otro también, en el shock que el otro puede experimentar al recibir cierta dosis de verdad que necesita escuchar. Y de vuelta, lo mismo aplicado hacia nosotros mismos. Porque algo puede ser correcto, veraz en contenido oficial, objetivamente hablando, pero si hiere, si desconcierta al extremo, no está alineado con ahimsa, ¿no? Por eso la importancia de incluir esta intención de cuidado, empatía, amorosidad. Entonces la prioridad es clara. Primero, no dañar. Y no solo no dañar, tratar de promover lo mejor, favorable posible para el otro y comunicar la verdad de manera responsable. En lo que hago, en cómo hablo, en cómo me conduzco. Hacia otros, como digo, y ahimsa aplicado hacia uno mismo. A veces podemos ser amables con los demás y durísimos con nosotros mismos. Generalmente suele ser ese el caso. Muchas veces nunca nos atreveríamos a decirle a otro cosas que nos decimos a nosotros mismos secretamente, internamente, día tras día. Entonces muchas veces el trabajo comienza en casa. Todas estas cualidades que se nos invitan a abrazar tienen que ser abrazadas por empezar hacia nosotros mismos en casa. Si se ayuda, uno puede darse un autoabrazo de autocompasión en ese sentido. Porque si no, autocrítica excesiva, comparación innecesaria, vergüenza tóxica, todas ellas son formas de violencia interna, todas ellas son formas de automutilación, si se quiere. Entonces, ahimsa en ese sentido implica dejar de reforzar ese tipo de daño hacia uno mismo, innecesario, totalmente evitable, y reemplazarlo por un contenido positivo. Sabiendo que ya estamos siendo, al menos de la perspectiva del Bhakti, se nos informa, ya estamos siendo vistos con amor incondicional por el dulce absoluto, ya estamos siendo aceptados infinitamente por quienes somos en el aquí y ahora. Entonces, sobre esa base podemos trabajar sobre este principio. Y como digo, con comprensión, con compasión, ya que, como dijimos antes, la violencia en su raíz surge de ignorancia, de no conocer qué es qué, y sobre ello una percepción de separación, de aislamiento, de alienamiento, creer que el otro está desconectado de mí, creer que yo estoy desconectado del otro y del todo muchas veces, y comienzo a ver la realidad como separada, ¿no? Cuando en verdad todo está interrelacionado. Entonces, cuando contemplo la realidad como interdependiente, entonces también empiezo a entender cualquier daño afecta al conjunto, incluyéndome a mí mismo. Si yo te hago daño a ti, eso me hace daño a mí. Si yo me hago daño a mí, eso no es favorable para mi entorno, ¿no? Entonces, naturalmente vamos despertando a esta realidad de la interconexión, a la natural responsabilidad que surge de allí, ¿no? Porque al fin de cuentas ningún acto de violencia es aislado. Por más que esté ocurriendo a kilómetros de aquí al otro lado del planeta, en otro planeta,
todo afecta, todo es parte del todo, todo tiene impacto en una red compartida. Entonces de ese lado Ahimsa viene a hacernos tomar conciencia de la interrelacionalidad de todo. Entonces desde esa perspectiva, nuevamente, Ahimsa no es debilidad, no violencia, porque a veces toca tomar una postura de defensa, como explicamos. Ahimsa es una elección diaria, constante, voluntaria, consciente, firme, un compromiso, un voto, si se quiere. En nuestra tradición es un voto de tratar de erigir, de alinear mi vida de la manera no solo que cause el menor daño posible, sino, como dijimos, que me entregue a mí mismo, a los demás, desde el lugar más favorable, amoroso posible. Ahimsa es la capacidad de interrumpir el daño, pero Ahimsa también es la capacidad de responder con claridad, con afecto, con compasión, en lugar de reaccionar automáticamente, impulsivamente. Y como digo, con el tiempo, en un comienzo quizás Ahimsa se siente más como una virtud que tengo que forzar muy conscientemente, pero con el tiempo, con la práctica, se convierte en una forma de vivir, donde cada acción, cada palabra, cada pensamiento, cada pequeño gesto, en momentos incluso de lo más ordinarios de nuestra vida cotidiana, se vuelven profundamente intencionales, profundamente conscientes, profundamente responsables, y en donde despertamos a esta realidad, todos somos parte de una misma familia, todos estamos invitados a cuidarnos unos a otros, a nutrirnos unos a otros. No hay enemigos, no hay otro bando, aunque parezca, los que creen que eso es así merecen profunda compasión y comprensión. Entonces, de un lugar o en otro, siempre estamos siendo invitados a abrazar y expresar un tipo de ahimsa, un tipo de no violencia, de reducción de la violencia, como concluimos, de la manera más positiva de expresar empatía, compasión y afecto hacia los demás. Así que algunas reflexiones quería compartir con ustedes el día de hoy alrededor de este término muy importante y que hay tanto más por decir, pero el resto lo van a decir ustedes en la sección de comentarios. Los invito a compartir sus propias reflexiones, experiencias, sentimientos en relación a este término de ahimsa. Y por el día de hoy lo dejamos aquí. Nos vamos a estar viendo la próxima semana para un nuevo episodio de La Esencia del Bhakti, una palabra a la vez. Muchas gracias por estar.